Buenas, espero que se encuentren bien. Vamos a ver un repaso de músculos y biomecánica de hombro. Entonces, para ver lo que es miembro superior, que abarca la cintura escapular, está dada por la escápula, la clavícula y el húmero. Luego lo que es la articulación de codo y por último muñeca. En primer paso teníamos el movimiento del hombro, que es una articulación llamada enartrosis, que quiere decir que tiene los 3 grados de movimiento. Se da gracias a la escápula con su cavidad glenoidea, donde se articula la cabeza del húmero. Recordemos que, como toda articulación sinovial, está acompañada de una cápsula y reforzada por ligamentos que la mantienen y la estabilizan. También en los movimientos del brazo, ¿sí? Teníamos 3 grados de movimiento, que son la flexión con la extensión, es decir, un movimiento y su antagónico o movimiento opuesto. La abducción, que es la apertura, y el cierre, que se llama aducción, y lo que es la rotación interna y externa. Por último, estos movimientos se pueden combinar generando los movimientos de circunducción. Ahora los vamos a ver, empezando por los músculos que actúan en la flexión de hombro. La flexión de hombro, el brazo va por la línea media hacia adelante, hacia arriba, como si la mano quisiera tocar el cielo. El brazo quedaría a la altura de la oreja y es de 180 grados. Vean cómo la escápula se mueve y acompaña el movimiento, ¿sí? La escápula tenía 3 movimientos también, que es el ascenso y descenso, el cierre cuando va la escápula hacia adentro. Por ejemplo, lo vemos en esta postura, que es la cobra. Cuando se realiza el ajuste, vean cómo traccionan los músculos de la espalda, el romboides, hacia adentro, llevando la escápula hacia abajo y adentro, y también en rotación interna, ¿sí? Que es el otro movimiento que tiene, ¿sí? Entonces los 3 movimientos de la escápula es la apertura, el cierre, el ascenso, descenso y las rotaciones o básculas. Ahora lo vamos a ver bien. En este caso, en la flexión de hombro, está en ascenso, rotación externa, o sea, báscula externa y apertura. Se abre hacia afuera. Esto se da gracias a este músculo que se llama serrato anterior. Es un músculo que sale por dentro de la escápula, ¿sí? Por la cara anterior, y va a lo largo de la costilla o parrilla costal, ¿sí? Y lo que hace es estabilizar y traccionar, mantener a la escápula en su lugar, acompañando, ¿sí? Siempre el movimiento del hombro, de lo que es el brazo, donde encontramos los músculos principales, que es el bíceps, el pectoral mayor y el deltoides, la porción anterior, ¿sí? Recordemos que los músculos generalmente pueden tener varias porciones o fibras, y el deltoides es un músculo con muchas fibras,
tiene tres que son las principales: la posterior, la lateral y la anterior. El deltoides además es un músculo que va a participar en la mayoría de los movimientos. Vamos al movimiento contrario de la flexión de hombro, que es la extensión de hombro. La extensión de hombro se da gracias al tríceps, a la cabeza interna. Quiere decir que tiene tres partes. Luego va a estar participando el deltoides posterior. Y también va a participar el redondo mayor, que es un músculo que va del ángulo inferior de la escápula a la parte interna del húmero. Y al lado también se inserta el dorsal ancho, que es un gran músculo que tiene una fascia toracolumbar, ¿sí? Es donde se inserta en el ilíaco y a lo largo de la columna. Luego tenemos movimientos de apertura y de cierre. Vamos a ver la apertura o abducción de hombro, que también es de 180 grados. Y participa el deltoides, el trapecio, que tiene tres fibras: la superior, la media y la inferior. En este caso va a activarse más que nada las fibras superiores, que van del occipital, es decir, desde la nuca, hacia lo que es el borde superior de la escápula. Y también va a estar actuando el serrato anterior, porque también participa a través de esta articulación, que es la escápulo-torácica, ¿sí? Esta articulación que les hablaba, que permite los movimientos de báscula de la escápula. Vamos a ver ahora el movimiento antagónico de la abducción, que es el cierre. El cierre o aducción de hombro. La aducción de hombro sucede cuando cuando la mano se acerca a la línea media del cuerpo, es decir, al tronco, y se da gracias a músculos que están en la escápula por detrás, como el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, el dorsal ancho, más que nada. Fíjense, es un músculo muy grande, igual que el pectoral mayor, y como al insertarse por dentro del húmero van a traccionarlo hacia adentro. También tenemos aquí el córaco braquial. Es un músculo que va de la coracoides, esta apófisis que se ve, que sobresale de la escápula, hacia lo que es la mitad del húmero. Vamos a ver ahora las rotaciones. Tenemos la rotación interna del hombro, ¿sí? Del húmero. Y vemos que participa el deltoides, el pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo mayor. ¿Por qué? Porque traccionan, como les decía recién, y se meten por dentro de lo que es el húmero, llevándolo bien hacia adentro. Y la rotación externa se da gracias al músculo infraespinoso, al deltoides posterior, al redondo menor y al trapecio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque traccionan y tiran desde la parte posterior y externa del húmero.
Vean acá, lo voy a mostrar mejor, cómo pueden traccionar desde esta zona, ¿sí? Desde sus tendones, y generan que el hombro se rote y mire hacia afuera. Caso contrario o movimiento antagónico es la rotación interna cuando se insertan por dentro, haciendo que mire hacia adentro el hombro. Luego teníamos la articulación del codo que se daba entre el húmero, en el radio y el cúbito. Es una articulación troclear que tiene el movimiento de flexión y extensión. Teníamos músculos principales de la flexión de codo, el bíceps, el braquial anterior, que está por debajo del bíceps, es flexor de codo puro. ¿Qué quiere decir esto? Que recuerdan que los músculos pueden tener varias funciones en varias articulaciones, ¿sí? Por ejemplo, el bíceps flexiona el hombro y también está flexionando el codo. Pero en este caso se le llama puro cuando hace un solo movimiento. Y luego también tenemos al supinador largo o también llamado braquiorradial. El movimiento contrario o antagónico es la extensión de codo y se da gracias al tríceps con sus 3 porciones y al músculo chiquitito llamado anconio, que también es extensor puro. Por otro lado, el antebrazo tiene sus movimientos de supinación y pronación, donde el radio se monta sobre el cúbito en posición anatómica, es decir, cuando las manos apuntan hacia el frente, estamos en supinación, y cuando la mano apunta hacia abajo, prona, ¿sí? En el movimiento, por ejemplo, de dar una propina, y en el momento de súplica se le llama supinación. Eso como una memotecnia, lo mismo que el radio es el pulgar es la antena del radio. ¿Sí? Esas son técnicas memotécnicas para que se usan en anatomía. Entonces los músculos que usamos en la supinación van a ser el supinador corto y el supinador largo, y también el bíceps. Y para lo que es la pronación hay dos músculos específicos que se llama pronador redondo y pronador cuadrado. Luego tenemos a nivel de la muñeca, donde el húmero ya no participa, sino que está dada por el radio, el cúbito y los huesos del carpo, ¿sí? Son varios los huesos que están aquí. Es una articulación con muchos ligamentos, muchos huesos. Tenemos filas de 5 huesos en el carpo. Y luego tenemos los huesos, los metacarpianos. Y por último llegamos a las falanges, donde ya tenemos la articulación de los dedos. Esto es bastante complejo, pero a grandes rasgos vamos a ver que tenemos músculos que están en la cara anterior y van a ser los que generan la flexión de muñeca, ¿sí? Vean cómo se cierra la mano, se la lleva hacia adentro mirando hacia la línea media del brazo, y ahí tenemos los músculos flexor radial del carpo, el flexor superficial de los dedos y flexor, también tenemos flexores profundos de los dedos.
A nivel del antebrazo tenemos varios músculos por capas, ¿sí? Por de profundidad. Tenemos en las primeras capas el extensor de los dedos, el supinador, y en este caso tenemos extensores que son propios de los dedos, ¿sí? Profundos, superficiales, cortos y largos, ¿sí? Que llegan al carpo y que llegan a los dedos. Y por otro lado tenemos el cubital posterior, que va todo por la zona interna del cúbito hasta llegar al quinto metacarpiano. Y en el caso de la flexión, ¿ves? Este sería el movimiento de extensión, cuando alejamos la mano de la línea media. Teníamos para la flexión de la mano, también tenemos el cubital anterior, que es este músculo, que va a participar, ¿sí? También en otro movimiento que tiene la articulación de la muñeca, que es la aducción. Cuando la mano va hacia adentro, fíjense cómo el meñique va hacia lo que sería el tronco, ¿sí? Este sería cuando se activa el cubital anterior y cubital posterior. Y por otro lado, también tenemos la apertura o abducción de la muñeca, ¿sí? Esto va a estar dado por los músculos extensor radial del carpo, flexor radial del carpo y los abductores que llegan hasta el pulgar y generan que la mano se aleje de la línea media. Vamos a verlo esto aplicado en alguna postura, como por ejemplo el puente, como las tres articulaciones del miembro superior están en flexión. Tenemos flexión de muñeca, flexión de codo y flexión de hombro. Y se realiza este ajuste también en coordinación con los miembros inferiores, las rodillas queden perpendiculares, actuando el cuádriceps. Luego ahí en esta báscula que actúa el glúteo, siempre estabilizado por los músculos posteriores de la espalda y abdominales. Luego en tercer estadio ya se acomoda con las escápulas que van hacia adentro y actúan y participa en mayor medida el deltoides, el tríceps, ¿sí? Para extender el codo desde la posición de partida, que es una flexión de hombro y de codo, terminamos en una extensión de codo, ¿sí? En este caso los bíceps se van a estirar. Aquí estaban activos y por último se relajan y está dado todo
gracias a los estabilizadores principales, que son los músculos del tronco y los posteriores de la espalda, multífidos, paravertebrales, que son extensores de la columna vertebral, y también en gran medida, muy importante, la activación de glúteo mayor, que es extensor de cadera y permite esta movilidad de la báscula de la pelvis.